Bien, me imagino, por ahí, por donde iría la enseñanza de sí. Bien, bueno, eh, bueno, triste. Conté de mi aventura cuando me sacaron afuera por preguntar qué era fornicar. Ay, me acuerdo que lo No, un horror. contaste. Sí, no, no, espantoso, espantoso. Bueno, vuelvo entonces, vuelvo a donde estaba. Espera que no me acuerdo. Tengo tanta cosa abierta acá que. Bueno, a mí me parece en principio bastante polémico, sí, que una ley nacional como la que estamos viendo, la ley 26.150 de educación sexual integral, que reconoce un derecho, ¿sí? Y que enuncia para todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada propósitos formativos y contenidos que hacen a la educación sexual integral, aparezca, ¿sí?, mencionado cierta cuestión de adaptación de los lineamientos de esta ley a el ideario institucional y las convicciones de sus miembros. Me parece que deja un margen a, a que no se respete, digamos, a que se vulnere un derecho. Es una opinión personal. A que no se aplique directamente la ley, ¿no? O a que no se aplique Y bueno, directamente la ley. eso es lo que sigue sucediendo todavía. Porque, sí, no, pero a veces no se aplica en escuelas que no tienen, no están basadas en la fe religiosa, ni son parroquiales, que no se aplican porque hay otras cuestiones en juego. A veces hay Eh, también resistencia de los padres, que no entiendo por qué. sí, pero bueno, Me imagino que, a nosotros nos avala una ley. Bueno, yo hablo de todo en el colegio. Trabajo en un colegio privado y hablo de absolutamente todo, todo. Todo esto que hablo con ustedes lo hablo con los chicos. Hablamos de vínculos, hablamos de violencia de género, hablamos de leyes, todos estos ejes yo los trabajo todos, del primero al último. Hablamos de filosofía, hablamos de diversidad, hablamos de heteronormatividad, de patriarcado, de absolutamente todo. Hasta ahora nadie me dijo nada por el momento. Igual, yo creo que tenemos el aval de este encuadre, ¿sí? Porque es una ley nacional que nos avala. Así que, nosotros no tenemos que pedirle permiso a los padres para cumplir con una obligación y reconocer un derecho. Sí, Pero el tema es la ignorancia, porque los padres dicen que los bueno, pero maestros porque no la saben qué hacer. sugerencia de estos enfoques, y nosotros también lo trabajamos cuando estuvimos trabajando equipo de orientación, es que los padres participen y es ponerlos al tanto de lo que se va a hacer para que lo puedan entender. Ahora, si algún padre no lo entiende, eso no me habilita a mí a dejar de cumplir o de respetar un derecho. ¿Sí? En todo caso, Sí, tal será cual, sí. decisión del padre que su hijo participe o no de esos encuentros o de esos talleres o de ese trabajo, pero eh, sí, me Igual, parece que. igual yo pienso también que es una forma, digamos, de interpelar a los padres. O sea, vas a tener casos, y conozco un montón de padres que van, quieren hablar con los docentes, los directivos, por tal y tal docente, y es una forma también, en el momento de comunicarse con ellos, de ver y de, como dice usted, la ley nos ampara a nosotros como docentes de defendernos, ¿no? Y ver qué le preocupa al papá, porque por ahí a veces esto que dicen ustedes, desde el desconocimiento o desde pensar que había muchos que hablaban de ideología y no tiene que ver con esto. Yo escuché ¿Sí? que quieren traumar a los chicos y que les quieren decir que sean un Que lo perro o sexualizamos, pero una porque ahí estupidez. ya hay un error de origen ahí, que es invisibilizar la sexualidad de los niños. Pero eso, hasta Freud, en 2 siglos atrás, es ridículo invisibilizar la sexualidad de los niños.
Sí, es de la mirada de adulto de Atrasa pensar que son siglos, chicos. pero atrasa siglos. Nadie va a sexualizar a nadie, lamentablemente para ellos o para lo que ellos esperan o sus expectativas, estamos todos sexualizados. Lamento informar. Así que bueno, nada, es desde la pura ignorancia, pero no hay que enojarse, porque no nos conduce a ningún buen lugar. Lo que hay que hacer es hacer participar, contar, explicar con qué objetivo se está trabajando, desde qué lugar se trabaja, interrogar, bueno, que hay cuestiones, y el texto de Morgade lo plantea, ¿no? La capacitación de los docentes, que tiene que ser continua, y esta cuestión de poder ir deconstruyendo nuestras vivencias, nuestras ideas y nuestras representaciones, porque todos somos, de alguna manera, en mayor o menor medida, reproductores de ciertos estereotipos de género, ¿sí? Porque todos somos parte de una sociedad. Entonces, en ese punto hay que trabajar mucho en esta cuestión del mito, en esta cuestión de las ideas o los saberes previos que tienen que ver con nuestra propia relación con nuestro cuerpo, nuestras propias historia sexual y vincular. Y eso nos atraviesa a todos. Así que es importante que lo tengamos presente. Bueno, dentro de los ejes que propone la ESI y que atraviesan todos los propósitos y contenidos que plantean que deben ser abordados, están los de perspectiva de género, diversidad, valoración de la afectividad, derechos que hacen al conocimiento y al ejercicio de los mismos, cuidado del cuerpo y la salud. Yo les decía que había como irrenunciables en cada uno de estos ejes, ¿sí? Por ejemplo, irrenunciables del eje reconocer la perspectiva de género son considerar al género como categoría relacional. Van a ver que estas cuestiones son las que después toma la autora Graciela Morgade en el texto Educación en las sexualidades de un enfoque de género. Entonces, considerar al género como categoría relacional que abarca a las mujeres y los varones, reconocer diferencia sexual entre unos y otros y analizar desigualdades entre hombres y mujeres. Es como, bueno, si vamos a reconocer la perspectiva de género, si vamos a trabajar desde este eje, esto no puede faltar, ¿sí? Sería una cosa así. ¿Está? Bien. Problematizar concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificar prejuicios, estereotipos de género, ¿sí? ¿Qué consecuencias tienen en la vida social de estos sujetos? Incorporar el valor de la igualdad, el concepto de igualdad de género, para abordar las desigualdades, ¿sí? Acá estamos hablando de igualdad en derechos, obviamente. Hacer realidad la igualdad de todas las personas, independientemente de su género, respetar la diversidad, en principio habría que reconocerla, rescatar el significado de convivir en una sociedad plural, poner en valor la diversidad, cuestionar la presunción de la heterosexualidad. Algo de esto yo voy a retomar esta clase, que me interesa y que lo trabajo siempre con grandes y con más pequeños. Creo que justamente eso es lo que les hace ruido a los padres. Creo que es justamente ese tema. ¿Qué cosa? ¿La presunción de heterosexualidad? Sí, tal cual. Bien, bueno. Respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas, rechazar la violencia y estigmatizar. Hay muchas cosas que van de la mano, ¿no? Si respetamos identidad de género y orientación sexual, de alguna manera algo con la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género se está haciendo, ¿no? Acá dice ya que no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo. Y acá me interesa detenerme por esta cuestión que decíamos, ¿no? Que el silencio pedagógico es una manera de trabajar o de intervenir en sexualidad, ¿sí? Cuando uno ve hechos de violencia o de estigmatización y se hace el tonto, para decirlo políticamente,
o no interviene, está dando un mensaje. Está avalando un trato, un vínculo, ¿sí? Una acción, una discriminación, una estigmatización, una violencia, una invisibilización, una vulneración de derechos, todo eso está haciendo. O sea, uno es responsable de sus acciones y de sus inacciones también. ¿Sí? ¿Sería algo así? Bien. Valorar la afectividad, ¿sí? Tener en cuenta las emociones, los sentimientos en toda relación humana. Cómo esta afectividad puede generar encuentros o desencuentros. Valorarla, poder valorarla. Respetando las diferencias, sin anular tensiones, conflictos que son propios, estructurales a cualquier tipo de vínculo. Valorar esa afectividad respetando la intimidad propia y ajena. Rechazar toda manifestación, todo ejercicio de poder por la fuerza, ¿sí? Del afecto, el abuso, la coerción en distintas formas, ¿sí? Yo cuando trabajo con los chicos, el tema de violencia de género vemos como diferentes formas, ¿no? de ejercicio de esta violencia. Algunas que llegan a la violencia física y otras que son bastante más sutiles, ¿no? Violencia simbólica o ligada a lo económico o violencia psicológica. Y trabajamos algunas cuestiones que por ahí son más sutiles que el moretón en el ojo. El otro día les pasaba una publicidad que era, creo que del 2015, que estaba muy buena y que les encantó, que era una relación de violencia que llegaba a la violencia física y en donde en la publicidad se rebobinaba y aparecían las escenas hasta llegar a las primeras situaciones de violencia más sutil que tenían que ver con la historia del noviazgo de esta pareja. Y era muy interesante ir viendo cómo la escalada de violencia iba creciendo cada vez más hasta llegar a la violencia física. Entonces decíamos, bueno, hubo toda una historia y hubo toda una serie de indicios y de indicadores que quedaron invisibilizados o que fueron naturalizados o que incluso trabajábamos esta idea del amor, este mito o esta representación o este modelo de amor romántico que justificaba hechos de violencia como lo que permitía, lo que se traducía en términos de un acto de amor, ¿sí? Me cela porque le importo, me controla porque no puede vivir sin mí, bueno, y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esta idea romántica del amor y de la complementariedad, que nosotros empezamos a deconstruir con los chicos. Sí, ¿quién quería hablar? Que escuche un micrófono. Incluso son mucho más difíciles de leer, porque también esta idea de no, bueno, lo hace porque me quiere, o es re difícil, tipo, desatar ese nudo, porque hay toda una idea creada al respecto, que no es tan gráfico como un moretón en el ojo. Claro, pero charlábamos un montón de cosas. Igual ellos están como con la cabeza cada vez más abierta, los adolescentes, y más advertidos, por suerte. Y claro, y ellos planteaban esta cuestión de que de estos prejuicios en torno a, bueno, pero ¿por qué se queda? ¿Pero por qué? Y empezamos a hablar de que, bueno, que hay un montón de comportamientos que tienen que ver con, bueno, yo aparte que les doy psicología y les doy salud de adolescencia, entonces me escuchan desde distintos lugares, y decía, bueno, claro, la negación, pero además esta cuestión de el ataque que tiene que ver con la autoestima, ¿sí? Donde el autoestima, por estos actos de humillación, de denigración, de invisibilización, de humillación, hacen que la persona tenga una muy baja autoestima y que en general, por esta cuestión de control
y de intento de dominio del otro como un objeto, también se aísla, se empieza a aislar esa persona para evitar problemas del grupo de amigos, del grupo de familiares. Entonces yo digo, la persona se encuentra sola, se siente absolutamente desvalorizada y desestimada por algo que no se da de un día para el otro, que lleva muchísimo tiempo y que va deteriorando a esa persona Dominando, claro. y dejando sin recursos subjetivos. Eso es lo que... Entonces no es que el otro se queda porque le gusta. Esto es una burrada. Es una bestialidad leerlo así. Entonces, bueno, y ellos lo entienden perfectamente. Ellos lo entienden perfectamente. Y también hay mucho de estas cuestiones en sus noviazgos y en sus vínculos, porque en realidad yo también lo trabajo porque me voy enterando de algunas cosas y digo, bueno, esto no lo vamos a obviar. Sí, porque el enamoramiento es una etapa en realidad, o sea, después se viene el amor, ¿no? Sí, pero esta cuestión de los controles, de los permisos, aparece bastante en los noviazgos entre adolescentes, de lo que te pones. Entonces yo siempre trabajo estas señales como estos indicadores de alarma. Le digo, estos son como semáforos, chicos. Si yo me siento incómoda, si yo me siento mal, si a mí hay algo que no me gusta, si hay algo que no puedo decir, que no puedo conversar, si yo siento que tengo que ceder en cosas que tienen que ver con lo que yo soy, ya. Bueno, y lo trabajo desde el cuento, lo trabajo desde 28 millones de lados. Así que bueno, pero es muy interesante, es muy interesante. La otra vez para llegar al tema del amor romántico, arrancábamos por, bueno, ¿qué era el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? Sí, porque a veces aparecían esta idea de, bueno, lo que hacíamos por el otro, ¿qué hiciste por amor? Entonces, bueno, yo por amor hice cosas que, había una que decía que por amor había hecho cosas que eran como que no estaban bien, digamos, como que no tenían ni que pedirse, como que eran, no me sale ahora la palabra que había dicho. Y yo decía, bueno, pero si vos eras consciente de esto, ¿por qué lo hacías de todos modos? Bueno, pero porque quería esa persona. Y aparecían todas estas cuestiones de las justificaciones o de las racionalizaciones en pos del amor. Bueno, nada. Pero bueno, el poder detenernos y charlar sobre esto es la manera de empezar a desanudarlo, de que deje de ser un fenómeno naturalizado y lo podamos empezar a interrogar, a deconstruir, a historizar también, ¿sí? En la singularidad de cada uno de estos adolescentes en su vida, digamos, y en su historia de relaciones y de vínculos. Bueno, ejercer nuestros derechos, yo siempre arranco por acá, cuando hablo de ESI con ellos, ¿sí? Derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad sexual, a la orientación sexual, las leyes que tienen que ver con violencia de género, la ley de la interrupción legal del embarazo, la ley del aborto no punible. Bien, ejercer nuestros derechos, cuidar del cuerpo y la salud. Esto es lo que por ahí más trabajan la mayor parte de los docentes. Reconocer que el cuerpo sexual y la salud no abarcan solo la dimensión biológica, pero bueno, en general el cuidado del cuerpo y de la salud se suele abordar en las escuelas desde la dimensión biológica, que es una de las cuestiones que retoma Morgade. Reflexionar críticamente sobre las representaciones sobre el cuerpo y la salud que se tienen en la escuela y en la sociedad. Trabajar el cuerpo desde las distintas disciplinas, cuidar el cuerpo y la salud como a partir de abordar la salud como derecho, problematizar los estereotipos y propiciar el autocuidado del cuerpo y la promoción de la salud. Bueno, básicamente esos son los ejes.
¿Pudieron leer el texto de Morgade, el de educación en la sexualidad, desde el enfoque de género? Sé que tiene letra chica, pero ¿se lo pudieron leer? ¿Se acercaron a él de alguna manera? ¿Se escucha? ¿Se me escucha a mí? Sí, sí, no, en mi Sí, caso Bueno, no, Laura. díganme si lo leyeron. Si no lo no. leyeron, me dicen, no lo leímos, listo. Estaba haciendo así un no con la cabeza. Están Yo también. vagos. No, pero no te estaba viendo yo. Ahora sí. Están vagos con la lectura, ¿eh? ¿Qué pasa con la lectura? Bueno, No se llega. bien. Bueno, vamos a ver qué hacemos la vez que viene, porque se está acercando la fecha de entrega. Por ahí la vez que viene dejamos ese espacio para que ustedes se encuentren entre los grupos y avancen con el trabajo o lean lo que vienen sin leer, ¿sí? Bien, les tiro algunas puntas para abordar el texto, ¿sí? ¿Les parece? Pero ustedes después lo tienen que leer. Sí, Aparte sí, que me está gusta la bueno el idea. texto. Está bueno el texto. Bueno, aproximaciones. Morgade plantea ciertas aproximaciones para definir la sexualidad y fundamentalmente lo que propone ella es hacer una revisión crítica del concepto de sexualidad o de la manera de entender la sexualidad y ciertas tradiciones que tienen que ver con su enseñanza en la escuela, entre otras, existentes desde el enfoque de género, es decir, propone una revisión crítica o un análisis crítico desde un enfoque de perspectiva de género o enfoque de género. ¿De qué? De la manera de pensar la sexualidad, de la manera de abordarla en las escuelas. Bien, ¿qué sería esta perspectiva de género o qué sería este enfoque de género desde el cual ella propone que hagamos un análisis crítico? Es una categoría analítica, ¿sí? O una categoría que nos permite analizar críticamente a partir de ciertos postulados, muchas veces que vienen de la mano de movimientos feministas, que en principio empezaron a surgir para los años 60 más o menos, que empiezan a cuestionar ciertos roles que están socialmente impuestos para todos, para todas las personas, y que empiezan a invitarnos a pensar en modos de vincularnos y en roles más igualitarios o equitativos, ¿sí? Que reconozcan equidad de derechos, que planteen vínculos y relaciones más igualitarias, más basadas en la igualdad, ¿sí? Para poder pensar en estas desigualdades y en esta inequidad, ¿sí? Es necesario que entendamos de qué manera hay cierto sistema patriarcal muy como instalado, ¿sí? Como un sistema de dominio institucionalizado que mantiene cierta subordinación o invisibilización de las mujeres o todo aquello que se enmarca dentro de lo femenino, ¿sí? Con respecto a los varones o a los masculinos. Y se crean a partir de esto situaciones basadas en la desigualdad estructural que está directamente asociada a la pertenencia a determinado sexo biológico, ¿sí? Entonces, es a partir de determinado sexo biológico que se instala como de manera estructural ciertas relaciones desiguales o de subordinación o de invisibilización de un sexo por el otro, ¿sí? Esto tiene toda una historia, ¿sí? Ciertas concepciones ligadas a cierta idea de jefatura del padre, digamos que se proyecta a todo orden social. Estas cuestiones se van instalando, creando y reproduciendo en diferentes hábitos, costumbres, prácticas, ideas, prejuicios, ¿sí? Funcionan como una especie de corset o encorsetamiento que muchas veces limita el ejercicio de derechos, algunas decisiones.
Bien. Son ideas, son prácticas que apuntan al control de los cuerpos de las mujeres, también de las conciencias, y que no permiten gozar plenamente de los derechos y de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Lo vemos, creo que la otra vez lo habíamos mencionado, en el ámbito laboral, por ejemplo, como hoy un adolescente me preguntaba, ¿eso sigue pasando? Sí, sigue pasando. Como en el ámbito laboral, por ahí dos personas, igual, con igual formación, igual de capaces para determinados cargos, cobran diferentes horarios. ¿Mm? Por ejemplo. También en el O tiene tema, menos posibilidades de claro, ascender. eso Sí. iba a decir, que a veces en algunos rubros no es tan notorio en el salario, pero sí en la posibilidad tanto de que te contraten desde ese lado, como para ascender dentro de tu espacio de De trabajo. una jerarquía, sí, de un cargo jerárquico. Sí, sí, así es. Bueno, bien. Esto tiene que ver mucho con los estereotipos de género, ¿sí? Y con cómo se construyen estos estereotipos de género, que tienen historia y que tienen que ver, o que podemos pensar como que se construyen desde nuestros primeros días de vida en adelante, ¿sí? Desde aquello que nos regalan, desde aquello que nos enseñan, desde aquello que se nos ofrece para jugar, desde aquello que se nos pide que hagamos, ¿no? ¿Sí? Ropa rosa o celeste, muñeca pelota, no sé. Cuando sos adolescente, si sos chica, te preguntan por el novio. Y si sos Claro, cuida las bien. formas. Bueno, eso tiene que ver con la heteronormatividad, bien. Cuida las formas, cerra las piernas, no te quejes, sé sumisa, sé servil, cuida de tu hermanito, pone Y la los mesa, niños lloran. lava los platos. Los varones no lloran, a los varones también se los tortura, pero no lloran. Los varones no tienen que llorar, tienen que ser valientes, tienen que ser fuertes, tienen que, bueno, un millón de cosas. Para Sí, el Día de pero la bueno, Madre te regalo una sí, plancha. No, digo, bien, claro. Cosas para sigue, trabajar y en sigue, la sigue. casa. Es el feliz día de la madre, ¿viste? Es interminable. Te No, que regalan una además el Día de la Madre, no sé si es algo que me afecta a mí, nada. El Día de la Madre pasó a ser el Día de la Familia. El Día del Padre sigue siendo el Día del Padre, ¿o no? Pero Es creo que verdad. hace rato que es el Día de la En las Familia. escuelas sí. que ¿Eh? pusieron para ser Día de la Familia, ¿no? Claro, pero ¿por qué es el Día de la Familia? Porque dicen que, bueno, Para, haciendo un estudio descubrieron que se habían muerto muchas más mamás que papás, entonces Ah, decidieron el Día de y la al que se le Familia. murió el papá, Por ¿no es el eso, Día de la por eso te Familia? el digo, abuelo, la Es abuela. el mismo sentido, es el mismo sentido, digamos. Claro. Hay gente que no tiene mamá y hay gente que no tiene papá, porque la muerte es parte de la vida, pero no elige sexo y género. La gente se muere más allá de su sexo, su género, su identidad sexual, su orientación sexual y como se llame. Entonces, a mí me llama la atención esto. Pero bueno, no sé, por ahí es a mí que me llama la atención. Todos en mayor o menor medida reproducimos estereotipos de género, ¿no? Que están construidos. Incluso, perdón, profe, Sí, no. quizás hay más madres fallecidas, pero también estoy segura de que hay muchos más padres ausentes. Me encantó, Flor. Fue muy gracioso. Sí, y muchos jueces que no se enteran. Ni hablar de eso. Bueno, estos estereotipos, estas ideas, estos prejuicios, estos corsets que tenemos, nosotros los mamamos, digamos, los hacemos carne y los naturalizamos y los dejamos de ver. Los dejamos de ver como una construcción social. Por eso uno de los ejes marcaba esta cuestión de la importancia de entender que son categorías sociales, construidas social históricamente,
y que están atravesadas por una cultura. Bueno, una de las cosas que naturalizamos, que era lo que les dije yo que íbamos a retomar, era lo de la heteronormatividad, ¿sí? Que es organizar las valoraciones que nosotros hacemos partiendo de un punto inicial o en función de dar por supuesto, ¿sí? Que las personas son o deben ser heterosexuales. ¿Mm? Entonces yo les decía a los chicos, bueno, piensen en una pareja. ¿Quiénes la integran? Y ahí aparecían. Y si bien yo tengo el aula llena de diferentes orientaciones sexuales, identidades sexuales, tengo aulas bien diversas con mis chicos. Y igual la mayoría, salvo algunos casos puntuales, pensaban en una pareja heterosexual. Entonces, ¿y por qué pensamos la mayoría en una pareja heterosexual? Si no son las únicas posibilidades. Bueno, y ahí empezaba a salir esta cuestión de la heteronormatividad y yo les hablaba que creer o que partir de que somos o debemos ser heterosexuales era una creencia que en principio era errónea, pero que además generaba muchas veces el maltrato, la discriminación, la invisibilización de lesbianas, gay, trans, bueno, todo lo que nosotros vimos como diversidad, ¿sí? Bisexuales, dentro de todos esos heterosexuales, homosexuales, porque la heterosexualidad no es que lo demás difiere de la heterosexualidad, la heterosexualidad es una posibilidad entre otras. Porque lo diverso es lo otro, y no la heterosexualidad, por ejemplo. Bueno, todas estas cuestiones nosotros nos empezamos a preguntar adentro del aula. Y hablar de qué es esto de la heteronormatividad y cómo esta heteronormatividad muchas veces va de la mano de estos sistemas patriarcales que reconocen solamente, sí, o como única forma aceptable y normal de expresión de los deseos sexuales, de la identidad y de la orientación, a la heterosexualidad. Bien, entonces yo les llevaba a ellos y les traigo también a ustedes. Hay una filósofa que es estadounidense, que es Judith Butler, no sé si la conocen. ¿La conocen? Bien. Bueno, ella habla de los cuerpos que se tornan sexualmente ilegibles. ¿Leíste algo de eso, Flor? Tengo un libro, pero me parece que no es. No sé si ese es el nombre o esa es una parte del contenido. Bueno, en cierto momento yo tampoco ubico bien en qué libro lo plantea, pero ella lo que afirma es que hay cuerpos que se pueden leer y hay cuerpos que son sexualmente ilegibles. Esto no lo trabaja Morgade, esto lo incluyo yo, porque me parece importante para empezar a pensar esto de la heteronormatividad y poder encontrarle algún tipo de explicación. Entonces yo lo trabajo desde esta filósofa porque me pareció interesante algunas frases que empecé a encontrar y que empecé a leer de ella, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que los vuelve sexualmente ilegibles? Entonces ella explica que leer el cuerpo es como interpretarlo, ¿sí? Que es entenderlo, que es interpretarlo y que es pensarlo desde determinado código. Que así como nosotros nos comunicamos y nos entendemos porque compartimos un lenguaje y tenemos un código en común que nos permite entendernos, con los cuerpos pasa algo parecido. Que a los cuerpos los interpretamos, los miramos, los pensamos, los concebimos desde determinado código, ¿sí? Y todo lo que no encaja en ese código o esa matriz es extraño, es invisibilizado o es maltratado, violentado. Bien, y ella, bueno, ¿y cuál es ese código? Ella lo que dice es que ese código que actúa como una matriz y que da sentido y que se naturaliza, tiene que ver con hacer corresponder a determinado sexo, determinado género y determinada orientación sexual. Entonces dice, con ese código solemos leer a los cuerpos. Entonces, solemos pensar que existe un sexo biológico del que se desprende directamente, ¿sí? Y está determinado desde allí un género, y desde allí se determina la orientación sexual. Entonces, si tenés pene, sos varón, y si sos varón, te gustan las mujeres.
Si tenés vagina, sos mujer, y si sos mujer, te gustan los hombres. Y esa es la matriz, ¿sí? Y desde ahí pensamos todo. Bien, ¿sí? Entonces, esa es la matriz, claro. ¿Qué pasa con todo lo que no encaja ahí? Que es un montón lo que no encaja ahí. ¿Sí? Intersexuales, gay, lesbianas, bueno, todo. Travesti, bisexuales, desde, bueno, de todo, digamos. Todo lo que escapa de esa norma, todo lo que no se puede leer desde ahí, es lo que desconocemos, es lo que se desprecia, es lo que es blanco de las burlas, es lo que consideramos anormal, raro. ¿Sí? Ese es el planteo que hace la autora. A mí me parece más que interesante. Ella plantea que en realidad el problema son estas matrices y que es importante que nosotros las podamos empezar a deconstruir. Y abordar la sexualidad desde la perspectiva de género, que es lo que nos propone Morgade, nos va a permitir reconocer estas relaciones de poder que se dan entre los géneros, que en general son desfavorables, son favorables a los varones como grupo social y discriminatorias de las mujeres y de las niñas. Pensar desde esta perspectiva de género que esas relaciones están constituidas social e históricamente, que tienen una historia, que tienen un contexto, ¿sí? Y que nos atraviesan como personas, que atraviesan todo el entramado social, que se articulan con otras relaciones sociales, que tienen que ver con la clase, la etnia, la edad, la preferencia sexual o la religión, ¿sí? Atraviesan un montón de cuestiones. Este eje, esta perspectiva de género desde la cual abordar la sexualidad, nos permite, por ejemplo, en los colegios hablar de prevención de noviazgos violentos, violencia de género, abuso sexual infantil. Hay muchas denuncias de abuso a partir de empezar a trabajar ESI en las escuelas, porque hay muchas cuestiones que dejan de ser naturales y empiezan a visibilizarse. Equidad de género, trata de personas, maltrato infantil, nuevas masculinidades, el respeto por la diversidad, la discriminación, la estigmatización, bueno, etcétera. Bueno, también es una perspectiva que permite, hay uno de los ejes que tiene que ver con los derechos, reconocer los propios derechos y los derechos de las demás personas, ¿sí? Este derecho a decidir cómo, con quién, cuándo, esto yo lo trabajo un montón con los adolescentes. Cómo, con quién, cuándo, que no importa si estoy casada, puede haber un abuso si yo no quiero tener una relación sexual con alguien, el hecho de que sea mi esposo no le da derecho a obligarme a tener una relación sexual, o que yo tengo derecho a arrepentirme en cualquier momento de esa relación, ¿sí? A cambiar de opinión yo y el otro, ¿sí? Porque cambió la ley. Antes, si no sé cuánto tiempo pasaba que vos no tenías relaciones, directamente te divorciabas. Sí, no, pero además yo lo que digo es que yo puedo iniciar o acceder a una relación y en el momento o en el transcurso de esa relación decidir que no quiero seguir o que no. Digo, y esto estamos en nuestro derecho de hacerlo. Esto de que él no puede aparecer en distintos momentos, digamos, de ese encuentro con el otro. Y que siempre puede aparecer de un lado y del otro, ¿sí? Uno se puede sentir incómodo, uno pudo haber querido algo y puede dejar de quererlo, digo, y tiene el derecho a decidir. Cuando hablamos del cómo, cuándo, con quién, hablamos un poco de esto, ¿no? De que el no es no siempre y en todo momento. ¿Sí? Bien, y que si ese no es escuchado, estamos hablando ya de un abuso de poder, ¿no? Y un abuso sexual en este caso. Bien, como otra cuestión que trabaja el texto de Graciela es cómo entender la sexualidad, ¿no? Como dimensión propia de la subjetividad, cómo devenir sujetos, o en este devenir sujetos
también devenimos un cuerpo sexuado, cómo este cuerpo también es un producto histórico, parte de esa construcción histórico, social, cultural que decimos, que la sexualidad no se reduce a la dotación biológica o fisiológica del sexo, que incluye afectos, que incluye erotismo, que incluye emociones, que incluye placer y que incluye dolor. Está atravesada por valores, que está atravesada por prácticas culturales, que se basan también en relaciones de poder desigual, que son construidas socialmente y que es importante que empecemos a visibilizar y a deconstruir, ¿sí? Que hay normas que regulan esta manera de vivir y expresar la sexualidad, que la sexualidad tiene que ver también con un modo de habitar, vincularse con un cuerpo sexuado, que cambia a lo largo de la vida de un sujeto, en diferentes momentos sociales también, estas representaciones, en las distintas culturas, digo, cómo la diversidad va incluyendo todo eso. Y cuestiones que tienen que ver con, aborda cuestiones que tienen que ver con las tradiciones y con los debates en torno a la educación sexual en las escuelas. Iba a decir que hay ciertos modelos dominantes que tienen que ver con, o que para ella aparecen asociados a la parcialización o el silencio, o silenciar realidades respecto de la sexualidad, que en realidad van a estar reforzando relaciones hegemónicas de poder, ¿sí? Hay algunas cuestiones que desde estos modelos se parcializan o se invisibilizan, que tienen que ver con estas relaciones hegemónicas de poder. Entonces va a hablar del modelo biologicista, del modelo moralizante que aborda la escuela. Va a decir que muchas veces la enseñanza en las escuelas está muy sesgada desde lo biológico y orientada al a abordar cuestiones ligadas a la anatomía, a la reproducción sexual, y que muchas veces esta enseñanza o esta transmisión se separa o separa a la sexualidad de emociones, de relaciones humanas, y que le dan un sentido biológico, exclusivamente biológico, ¿sí? Estos modelos suelen homologar, ¿sí?, sexualidad, reproducción y genitalidad, ¿sí? Tanto este modelo, que es el biologicista, como el otro que aborda, que es el modelo moralizante, ¿sí? Desde la moral, la sexualidad pensada o abordada desde estas ideas. Va a plantear que esta biologización de la sexualidad de alguna manera permite o sirve o se pone al servicio como recurso de perpetuar estas relaciones de poder, ¿sí? Porque ¿quién va a ir contra lo biológico, no? Que lo biológico es lo universal, lo que no podemos cambiar. Entonces, bueno, en pos de esta biologización de la sexualidad, se perpetúan relaciones de poder, se niegan o se invisibiliza esta cuestión de que estas clasificaciones o estas representaciones que nosotros tenemos en realidad son producto de una construcción social, ¿sí? Porque, digamos, si son producto de una construcción social pueden ser deconstruidas. En cambio, bueno, ¿cómo ir contra la biología? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahí está el hecho que cuando agarran y dicen, bueno, esto no es natural. No es natural, claro. Está bien, o sea, ¿qué es natural? Es que tienen razón, no es natural. Que siempre. No es natural, no hay, lo natural está trastocado por la cultura siempre. Bueno, entonces se niegan estas clasificaciones, estas producciones sociales y conducen a estigmatizar, llevan a las estigmatizaciones como lo anormal, lo raro, esto que decís vos,
¿sí? Esta combinación de caracteres sexuales que tienen por ahí las personas intersexuales, bueno, son anormales, son despreciadas, todas las formas de elección sexual que no sean en función de la reproducción, en función de la heterosexualidad, ¿sí? Gays, lesbianas, transexuales, travestis, bisexuales, intersexuales, son anormales. ¿Sí? Si bien ya ni siquiera en los manuales más retrógrados de psiquiatría ya son considerados así, pero digo, más allá de la ley, más allá de las leyes, las ideas, los abordajes teóricos, hay cuestiones que están como muy encarnadas, los cambios sociales son muy lentos, ¿sí? Se está empezando a visibilizar un cambio importante en las movilizaciones, en los abordajes, en las leyes, pero no es de un día para el otro. Digo, estas deconstrucciones implican de un trabajo muy activo y de una comunicación en este sentido. Bueno, el modelo moralizante está basado en sistemas normativos referidos al deber, ¿sí? A lo que debe ser, antes que en sentimientos, antes que basarse en sentimientos o experiencias reales de las personas jóvenes, dice acá porque está dirigido a las escuelas, se basa en cuestiones ligadas a la moral, y la moral entendida como aquello que se debería hacer, cómo me debería comportar, cómo me debería vincular, ¿sí? Algo así como el deber ser. Este modelo moralizante también comparte esta idea de sexualidad igual a genitalidad. Pone el énfasis en la necesidad de control. Vieron que al principio toma como estas... Ah, no lo vieron porque no lo leyeron. Toma como definiciones del diccionario y habla como del control habla de la sexualidad, identificándola al sexo y a lo biológico, y otras definiciones que hablan de las pasiones, ¿no? Como esta cosa de que hay que dominar las pasiones que tienen que ver con la sexualidad, que tiene que ver un poco con esta concepción de un modelo bastante moralizante. Después habla del modelo de la sexología y plantea que si bien aporta en algún sentido a enseñar, la educación debe enseñar buenas prácticas sexuales, a prevenir, a contrarrestar toda esta cuestión de mitos, como esto que decíamos del mito del amor romántico, de las creencias erróneas que se sostienen en el ámbito sexual. Contribuye este modelo de sexología a explorar diferentes modos de conocer y disfrutar del cuerpo sexuado, pero que si bien entiende a la sexualidad desde una dimensión subjetiva y como algo que nos acompaña toda la vida, ella lo que dice es que más allá de los aportes interesantes que pueda generar en el ámbito de la educación sexual, esta educación tiene que quedar en manos de los docentes, no de otros profesionales, no de un sexólogo, no de, porque los docentes somos los que estamos capacitados para brindarla. En ese sentido, dice, bueno, si bien los aportes son interesantes, es importante que esta educación quede en manos de los docentes, que son aquellos que están capacitados para brindarla. Otra cuestión que toma son los enfoques jurídicos, y ahí marca como que son importantes retomarlos. Lo que pasa es que, bueno, quedarme solo en el plano jurídico es una reducción, ¿no? de este abordaje, pero que deben estar presentes, el plano jurídico debe estar presente desde el nivel inicial incluso, y a lo largo de toda la educación, que es importante que se ponga el foco en situaciones de acoso, de abuso, ¿sí? Esto que les decía yo, bueno, cuántas denuncias se han empezado a hacer a partir de empezar a abordar la educación sexual integral y a visibilizar que hay cosas que no están bien que pasen, ¿sí? Que son abusos, que son violentas, bueno, eso, visibilizar. Bien,
Desde este eje se hace hincapié en el conocimiento de los derechos humanos para poder justamente ejercer y reclamar frente a algún hecho en el que alguno se vea vulnerado. Dice, sin embargo, incluir solo este tipo de contenidos reforzará el temor a la sexualidad concebida como amenazante, ¿sí? Pensar solamente o hablar solamente del acoso, de la posibilidad de que alguien se abuse, o sea, reducirlo a esto solamente instala cierta cuestión de temor, ¿sí? Que se refuerza en este tipo de abordajes tan sesgados en esa línea. ¿Sí? No hay que irse como para el otro lado, digamos, con todo esto. Bien. Y después, hacia el final, bueno, trabaja o retoma los ejes de la ESI, que son un poco lo que yo ya les mencioné cuando trabajé la ley y los lineamientos, y plantea que todos los niveles educativos están involucrados en la educación de la sexualidad y que el desafío que tienen las escuelas es poder, por un lado, construir situaciones y espacios de respeto y de comunicación y de comodidad para que se pueda hablar del tema, pero que también todos estos aspectos, que esto se los decía yo al principio de la clase, revierten en la propia subjetividad, ¿sí? En tanto todos somos sujetos sexuados, ¿sí? Y todos tenemos una historia y un conjunto de representaciones construidas que nos atraviesan después singularmente. Entonces, en ese sentido es fundamental para los docentes estar capacitados o seguir capacitándose en estos temas para poder destapar un poco los oídos, digamos, ¿no? No intervenir desde nuestros ideales o desde nuestros prejuicios o desde nuestros valores o creencias, sino estar como abiertos a escuchar, ¿sí? Y a respetar y a incluir. Básicamente es lo que trabaja la autora a grandes rasgos y hay cosas mucho más finitas que aborda, ¿sí? Pero para darles unos ejes, digamos, de lectura, me parece que estamos. Y además ya estamos en hora. Bueno, vemos la próxima, ¿sí? Por ahí se puede, si necesitan, generar algún espacio para consultas sobre los